Vamos a ver en este video correspondiente a la asignatura de Matemática 1 el concepto de transformaciones lineales. Para empezar, vamos a presentar la definición de transformación lineal. Sean los conjuntos de vectores Rn y Rm, una transformación lineal T de Rn en Rm es una función que asigna a cada vector b que pertenezca a Rn un vector único que lo vamos a denotar T de b, y este vector T de b va a pertenecer a Rm. El vector T de b se denomina o se llama generalmente el transformado del justamente el vector b. Y esta función satisface dos propiedades que son las que caracterizan a las transformaciones lineales. Para eso vamos a tomar dos vectores u y b en Rn y un elemento alfa que pertenezca al conjunto de los números reales. Este elemento alfa se llama generalmente escalar. ¿Cuáles son las propiedades que tenemos que verificar? La primera propiedad nos dice que el transformado de u más b es igual al transformado de u más el transformado de b. Esta propiedad también es conocida como linealidad. La segunda propiedad que tenemos que verificar es la siguiente: que el transformado de alfa por b es igual a alfa por el transformado de b. Y esta propiedad se conoce generalmente como homogeneidad. Entonces, recapitulando, si nosotros tenemos una función t que va a ir del espacio Rn a el espacio Rm, tal que esta transformación cumple con ser lineal y con ser homogénea, entonces vamos a decir que estamos en presencia de una transformación lineal. Bueno, podemos escribir sobre una transformación lineal en símbolo de la siguiente manera: T, dos puntos, Rn, una flechita, y Rm. Esto se lee diciendo T es una función o una transformación que va del conjunto Rn y va a parar al conjunto Rm. O sea que toma elementos de Rn y le asigna elementos en Rm. E indicamos que T es una función que toma elementos del conjunto de vectores Rn y le hace corresponder justamente elementos del conjunto de vectores Rm. La función t tiene como dominio, que generalmente lo conocíamos en funciones de, el conjunto de vectores de Rn. Nota, esto es importante para que ustedes puedan ver en las bibliografías que consulten. Se puede escribir indistintamente t de b y t b, o sea, sin los paréntesis. Hay bibliografías que utilizan preferentemente una u otra notación. Veamos un ejemplo de una función que sea transformación lineal. Dice, ejemplo 1. Sea la transformación o función t que va de R2 a R2, definida de la siguiente forma: el transformado de xy es igual a 4 veces la componente en x más 3 veces la componente en y, 2 veces la componente de x más 3 veces la componente en y. Justificar dice que
la t, o sea la función t, así definida es una transformación lineal. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomemos los vectores genéricos u de coordenadas x1 e y1 y el vector b de coordenadas x2 e y2. Estos vectores claramente están en ¿dónde? En R2. ¿Qué quiere decir que estén en R2? Que x1 y x2 e y1 e y2 son números reales. Eso que nos da, con lo cual dice verificaremos la primera condición para las transformaciones lineales. Esto es importante, justamente, tengamos en cuenta que los vectores están en R2. Vuelvo a repetir, x1, x2, e y1 e y2 son números reales, por lo que las componentes de los vectores serán números reales. Y allí en esas componentes son válidas todas las propiedades de números reales que se hayan aprendido o se hayan visto en la materia. Ejemplo. Seguimos con la misma consigna. Ahora, conociendo cuáles son los vectores u y b, vamos a hacer la suma de u más b. La suma de u más b ya habíamos visto que se suman componente a componente, x1 con x2, e y1 con y2. Es decir, el vector suma u más b es este vector de componentes x1 más x2, y1 más y2. Sea u igual a x1, e y1. Al que le aplicaremos la función definida, entonces sabemos que el transformado de u es el transformado de x1, y1 y es igual a 4 veces x1 más 3 veces y1, 2 veces x1 más 3 veces y1. Ahora tomemos el vector b de componentes x2 e y2, al que le aplicamos justamente la función definida. Entonces, el transformado de b será el transformado de x2, y2, que va a ser 4 veces x2 más 3 veces y2, 2 veces x2 más 3 veces y2. A continuación aplicaremos la transformación lineal a la suma u más b. Entonces, el transformado de u más b es el transformado de este vector, de componentes x1 más x2, y1 más y2. Si le aplicamos el transformado a este vector será 4 veces la primera componente, ¿ven? Que es esto que está acá, x1 más x2. Más 3 veces la segunda componente, que es y1 más y2. 2 veces la primera componente, o sea 2 veces x1 más x2, más 3 veces la segunda componente, que es y1 más y2. Ahora vamos a acomodar las expresiones para que aparezcan en las últimas igualdades para poder justificar lo que queremos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Fíjense, de esta expresión hemos pasado a esta expresión. ¿Cómo hemos hecho eso? Aplicando justamente la propiedad distributiva en los números reales. Porque justamente todos estos son números reales y podemos aplicar propiedad distributiva en R. Luego, donde hemos conmutado los términos 2 y 3 en cada una de las componentes, que se puede hacer, pues los números son reales. Vale la propiedad conmutativa, de modo que conmutamos de modo que sea conveniente. Por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asociar el primer término con el segundo, el tercero con el cuarto, el primer término con el segundo y el tercero con el cuarto, aplicando nuevamente la propiedad asociativa
en cada una de las componentes del vector que aparece en el segundo miembro. Pero, ¿qué es lo que tenemos? A este vector, tengamos en cuenta, este vector que está acá, lo podría escribir o lo puedo escribir como suma de dos vectores. ¿Se entiende o no? Porque acá veo una suma. Entonces, toda esta expresión que está acá en el miembro de la derecha se puede escribir como la expresión que está en rojo más la expresión que está en celeste. ¿Eso por qué es? Por la suma de vectores como había sido definida en las unidades anteriores. Entonces, tengo que el transformado de U más B es toda esta expresión que está en rojo más toda esta expresión que está acá, que está en color celeste. Pero si nosotros recordamos del comienzo, lo que está en rojo era ¿quién? El transformado de x1 e y1. Y lo que está en celeste es el transformado de x2 e y2. Pero el transformado de x1 e y1 es el transformado de u. Y el transformado de x2, y2 es el transformado del vector b. Entonces, de acá concluimos que como esto es una igualdad con esta otra, decimos que el primer miembro es igual al último miembro. Es decir, el transformado de u más b es igual al transformado de u más el transformado de b. Hemos probado la primera condición para transformación lineal según su definición. Ahora probemos la segunda condición. Para ello tengamos en cuenta la siguiente igualdad. Cuando el escalar alfa multiplica al par ordenado v de R2, entonces tenemos que alfa por u es igual a alfa por xy. Entonces, por la definición de escalar por un vector, el escalar multiplica a cada una de las componentes del vector. Entonces esto nos devuelve alfa por x, alfa por y. Apliquemos la transformación t a los pares ordenados que aparecen y podemos escribir de la siguiente manera. El transformado de alfa por u será el transformado de alfa por el vector xy, pero esto es igual al transformado de alfa, de alfa por x, alfa por y. Entonces alfa por x es la componente en x y alfa por y es la componente en y. Si seguimos en la definición que tenemos de transformación lineal, entonces tenemos que hacer 4 veces la componente en x. Entonces 4 veces alfa por x, más 3 veces la componente en y, que va a ser 3 veces alfa por y, 2 veces la componente en x, 2 veces alfa por x, más 3 veces la componente en y, o sea 3 veces alfa por y. Como acá ya estamos trabajando con números reales en cada una de las componentes, podemos aplicar propiedad distributiva y sacar el alfa como factor común, lo cual nos va a dejar alfa por 4x más 3y, alfa por 2x más 3y. ¿Qué es lo que después hacemos? Como el escalar alfa está multiplicando en cada una de las componentes de este vector, por la definición de producto de un escalar por un vector, ese escalar se puede escribir afuera del vector, quedando de esta manera el escalar por este vector que está acá de componentes 4 veces x más 3 veces y,
2 veces x más 3 veces y. Por último, lo único que hacemos entre esta igualdad y esta igualdad es eliminar los paréntesis escritos de más, pues estos paréntesis son innecesarios para la expresión. Entonces, si nosotros vemos lo que está acá, dentro de los paréntesis, no es otra cosa que el transformado de xy. O sea que esto nos da alfa por el transformado del vector u. O también concluimos lo siguiente: del primer miembro y del último tenemos en cuenta o concluimos que el transformado de alfa por u es alfa por el transformado de u. Con la última igualdad aseguramos que la transformación t definida en 1 cumple la segunda condición de la transformación lineal. Como hemos demostrado las condiciones 1 y 2, decimos que la transformación t definida de la siguiente manera va a ser una transformación lineal. Bueno, ahora vamos a ver algunas transformaciones especiales. La primera es la transformación nula. Dice, sea la transformación t que va de Rn a Rm, definida por t de b igual a 0, para todo b que pertenezca a Rn. ¿Qué es lo que nos dice básicamente esto? Que no importa el vector que uno coloque acá, ese vector b está en Rn, la transformación siempre le va a asignar el vector nulo. Y una cosa a tener en cuenta es que justamente este vector nulo es el vector nulo pero que está en Rm. ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, supongamos que la transformación va de R3 en R2. Entonces, el B es un vector que está en R3. Mientras que este nulo es el nulo pero en R2, o sea con dos componentes. Ahora, si B1 y B2 son vectores que están en Rn y a esos vectores le aplicamos esta transformación T, obtenemos el transformado de B1 y el transformado de B2 de tal forma que el transformado de B1 me da el vector nulo en Rm, y el transformado de B2 también me da el vector nulo en Rm. Veamos que cumple o que se cumple entonces que el transformado de B1 más B2 también nos da el vector nulo. Porque, ¿qué sabemos? Si B1 y B2 pertenecen a Rn, entonces la suma también pertenece a Rn, pues la adición es cerrada. Y aplicamos la transformación T. El transformado de B1 más B2 nos da el vector nulo. Pero el vector nulo se puede escribir como el vector nulo más el vector nulo. ¿Eso por qué? Porque el nulo es el neutro aditivo en la suma de vectores. Con esto llegamos entonces a que el transformado de B1 más B2 era el nulo, pero el nulo se puede escribir como nulo más nulo. Pero el vector nulo es el transformado de B1 y el vector nulo también es el transformado de B2. Entonces, del primer miembro y del último, concluimos que el transformado de B1 más B2 es igual al transformado de B1 más el transformado de B2. Y podemos decir que la primera condición de la definición se cumple. Veamos la segunda condición de la definición. Si tenemos un escalar alfa que pertenece a los números reales y b que pertenece a Rn, entonces
alfa por b también pertenece a Rn, por lo que ese vector le podemos aplicar la transformación t. Si tanto AB como alfa por b pertenecen a Rn, se les puede calcular sus transformados. Según la definición, el transformado de b me da el vector nulo, y el transformado de alfa por b también me da el vector nulo. Pero acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente: el vector nulo se lo puede escribir de otra manera. Según vimos en el TP de vectores, o sea un TP anterior, el vector nulo se puede escribir como cualquier escalar por ese mismo vector nulo. Entonces, escribamos de nuevo y ordenadamente estas dos últimas igualdades. El transformado de alfa por b sabemos que es el vector nulo, pero el vector nulo se puede escribir como alfa por el vector nulo. O sea que esto es alfa por el transformado de b. Del primer miembro y del último, concluimos que el transformado de alfa por b es alfa por el transformado de b, donde hemos reunido distintas partes de la sucesión de igualdades para escribir la última igualdad. Esta última igualdad nos dice que la segunda condición de la definición se cumple. De lo que justificamos, podemos asegurar que la transformación T de B E igual al vector nulo es una transformación lineal, o sea, la transformación nula realmente es una transformación lineal. Otra transformación es la transformación identidad. Trabajemos ahora en Rn, donde definimos la transformación que va de Rn a Rn. Esto es importante. La transformación identidad va siempre del espacio en sí mismo. No puede ir en espacios distintos. Definida de la siguiente manera: el transformado de B es igual a B para todo B que pertenezca a Rn. Es fácil justificar que se trata de una transformación lineal, pues si tomamos un B1 y un B2 que pertenezcan a Rn, entonces sabemos que la suma también pertenece a Rn, pues la adición es cerrada. Aplicamos entonces la transformación al vector suma, por lo tanto el transformado de B1 más B2 es B1 más B2. Por la misma definición, si este es un vector, me devuelve el mismo vector. Pero B1 es lo mismo que el transformado de B1. Y B2 es lo mismo que el transformado de B2. Entonces, el transformado de B1 más B2 es B1 más B2, que es lo mismo que el transformado de B1 más el transformado de B2. Así, la primera condición de transformación lineal se cumple. Ahora tenemos que probar la segunda condición. Entonces, tomamos el transformado de alfa por b, nos devuelve alfa por b, porque nos devuelve el mismo vector. Pero a esto lo podemos escribir como alfa, paréntesis, y entre paréntesis el vector b. Pero el vector b, por la definición de la transformación, también es el transformado de b. Entonces nos queda alfa por el transformado del vector b. Así la segunda condición se cumple. Por lo tanto, la t así definida es una transformación lineal. Es decir, la transformación identidad corresponde con ser una transformación lineal. A veces alguna bibliografía utiliza para esta transformación en particular la notación I de B igual a B y obviamente de identidad. Propiedades que tenemos que tener en cuenta de las transformaciones lineales. Sea la transformación T que va de Rn en Rn una transformación lineal, entonces para los vectores U, B, B1, B2 y BK que estén en Rn y los escalares alfa 1, alfa 2 y alfa k
se cumple lo siguiente. Primero, el transformado del nulo me da el nulo. Ahora tenemos que tener algo en cuenta con esto. Cuando uno ve los vectores nulos acá, este vector nulo es el vector nulo que está en Rn. Y este vector nulo puede estar en Rm. Eso acá, en este caso hemos definido de Rn en Rm, pero vale para Rm. O sea, los nulos pueden estar en espacios distintos. Segundo, el transformado de U menos B es el transformado de U menos el transformado de B. Tercero, el transformado de alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más hasta alfa K por BK es alfa por el transformado de B1 más alfa por el transformado de B2 más y así hasta alfa K por el transformado de B sub K. Representación matricial de una transformación lineal. Teorema. Sea la transformación T que va de Rn en Rm una transformación lineal, entonces existe una única matriz de tamaño m por n A tal que se cumple lo siguiente. El transformado del vector xy es igual a la matriz A por el vector x para todo vector x que esté en Rn. A la matriz A del teorema anterior se la llama matriz de la transformación correspondiente a la transformación T o también representación matricial de T. Una cosa que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Cuando nosotros escribimos el vector x, a ese vector x en su forma matricial se lo escribe en forma de columna. Entonces, veamos un ejemplo. Sea la transformación t de xy igual a 4x más 3y, 2x más 3y. Encontremos la matriz A de la transformación y expresemos la transformación en forma matricial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Conviene justamente utilizar la notación matricial para esta transformación lineal. Entonces, el transformado del xy, ven que ahora al vector xy lo hemos escrito en forma de columna o como una matriz columna. Sería también la matriz columna de 4x más 3y, 2x más 3y. Esta es una matriz de dos filas por una sola columna. Y esta matriz se puede escribir como una matriz de 2 por 2 por el vector xy escrito en forma de columna, o esta matriz columna xy. ¿Cómo hacemos para encontrar las componentes o los elementos de esta matriz de 2 por 2? Entonces, sabemos que el coeficiente de x va a ser el primer elemento de la matriz. El coeficiente de y va a ser el segundo elemento de la matriz. El coeficiente de x de la segunda fila va a ser el elemento que ocupa la segunda fila y primera columna. Y el coeficiente de y va a ser el elemento que acá ocupa la segunda fila con la segunda columna. Si ustedes quieren saber si han hecho bien o no justamente esta representación matricial, lo único que tienen que hacer es hacer el producto de estas dos matrices y les tienen que devolver esta matriz que hemos dicho que es de dos filas por una columna. Si hago fila por columna, 4x más 3y, que me da, ven, el primer elemento. Y si hago ahora esta fila por esta columna, nos da 2x más 3y, que es esta expresión que está acá. Por lo tanto, está bien expresada la matriz de la transformación. Nota: siempre conviene comprobar que los tamaños de las matrices que intervienen son compatibles con las operaciones definidas en cada caso. De las igualdades escritas anteriormente, se desprende que la matriz buscada va a ser la matriz 4, 3, 2, 3.
Tengas en cuenta que como la transformación T va de R2 en R2, la matriz A es cuadrada de orden 2. Más abajo se expresa la transformación en forma matricial nuevamente, ¿ven? T, una transformación que va de R2 en R2, tal que T de XY igual a la matriz A multiplicada por esta matriz columna, que es la matriz XY. Muchas gracias por la paciencia y por ver el video.